Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén teniendo un gran día donde sea que se encuentren y bienvenidos una vez más a su podcast, El romanticismo desde una mirada contemporánea. Hoy tenemos invitados muy especiales y también tenemos un tema que nos han estado pidiendo mucho, que en un ratito les voy a decir cuál es. Por lo tanto, vamos con nuestros invitados. Ellos son Jesús Calixto, Valeria Castrejón, Andrea Arbizu, Valeria Ancara y por último su servidora, Rebeca Aldama. Como les mencioné anteriormente, hoy vamos a tocar un tema que nos han estado pidiendo mucho, el cual es el romanticismo, donde cada uno de nosotros vamos a dar una retroalimentación y vamos también a dar una reflexión sobre lo que nosotros pensamos que es esto y pues quédense con nosotros y no se pierdan nuestro próximo podcast. Así que comenzamos. Bueno, como les mencioné, vamos a hablar sobre el romanticismo. Este fue un movimiento que se dio a principios del siglo XIX, tenor que rompió con el clasicismo y su concepción ortodoxa de una ideología social. Me refiero al romanticismo como un movimiento, pues se dice que este no se considera un estilo ni un lenguaje, sino que es más como un fenómeno estético que dio cabida a una nueva sensibilidad en que se pretende interpretar una concepción del regalo divino que es la vida. Como idea personal, considero que el romanticismo fue un fenómeno que permitió crear una bifurcación en la manera de cómo se interpretaba la vida y su materialidad, al grado de que los artistas tuvieron la osadía de manifestar estilos heterogéneos en cuanto a sus composiciones y los temas que tocaban, hecho que anteriormente pues era casi inmutable. Y pues con esto la propia velocidad del progreso material fue la semilla que sembró la duda sobre el término llamado sociedad civilizada, ya que pues si nos cuestionamos un poco, ¿el tráfico de esclavos es acto de una sociedad civilizada? Y es que, como sabemos, los primeros 30 años de este siglo fue el parteaguas de la modernidad, término que se utilizó para catalogar su contemporaneidad y los cambios sociales y políticos que yacían en aquella época. Dicha referencia se basó en Constantin Guise, considerado por Charles Baudelaire como el pintor de la vida moderna en su obra de 1863. A continuación, nuestra invitada Valeria Castrejón nos hablará y nos dará su punto de vista un poco más allá sobre el romanticismo. Así que vamos con ella. Una nueva categoría estética que surge en este periodo fue lo sublime, y que nació para categorizar todo aquello que se contrapone a la belleza. Edmund Burke sistematiza estos términos de lo bello y lo sublime, que en un principio estos pueden parecer contradictorios de sí mismos. Sin embargo, entre la mitad de ambas partes surge lo que se consideró lo pintoresco. Este término tenía la singularidad de causar extrañeza en el momento que se está presentando un objeto o un tema, y puede causar agrado a pesar de que en un principio es monstruoso. Addison describía lo pintoresco como un paliativo al tedio de la vida cotidiana. Dicho esto, y para que se pueda comprender mejor, llevando este concepto a nuestro arte contemporáneo, ponemos un ejemplo. Guillermo del Toro. Nosotros presentimos que este personaje sigue estos modelos para sus películas al mostrarnos en un principio sus criaturas fantásticas y que el aspecto de estos, en alguna medida, nos llegue a transmitir asombro o susto o incomodidad, siendo características que describirían a los románticos como lo sublime. Sin embargo, podemos encontrar belleza en estos mismos, ya que en el transcurso de sus películas, pues los seres fantásticos nos muestran su lado sensible y emocional, causando agrado en el espectador hasta el punto de poder sentir empatía por el personaje, que en un principio causó incomodidad, descripción idónea que se le podría catalogar como pintoresco, por el hecho de encontrarse en la medida de belleza y sublime, como es el caso de la película La forma del agua.
También es importante mencionar que esta época en la que la razón y el progreso comenzaron a tomar relevancia en la sociedad se vio afectada por el hecho de ya no pertenecer a una idea antropocéntrica, o sea, ahora la idea de la existencia humana y su quehacer, pues se pusieron a prueba al compararse con la vastedad de la naturaleza. Por esto mismo, la salida de toda esa idea fue el redescubrimiento de la subjetividad, siendo un viaje al interior, por ejemplo, con obras literarias como El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, son muestras de esta preocupación y mucho de la obsesión existencial que se aprecia en la idea de que una obra se vuelve más convincente cuando el autor refleja su imagen en ella. Además, la importancia del individualismo tenía ciertos aires del Renacimiento al decir que el hombre era unidad. En el caso de Rousseau, sus ideas espirituales influyeron mucho esta idea o concepto de qué es conveniente tratar en una obra, pues antes de esto el artista hablaba de sí mismo de una forma casi imperceptible en sus obras. De este modo, lo subjetivo ya no posee las barreras clásicas de una imitación selectiva de la realidad, justo en el arte moderno, porque ya no se imita al objeto, ahora el sujeto es el que se representa y se crea como forma autónoma. Muy pronto, el romántico ya no responde a formas canónicas o reglas teóricas porque no le permiten manifestar y desarrollar su sensibilidad individual, y es justo de aquí donde surge el término genio incomprendido. De aquí en adelante, el arte se transforma en un contenido ambiguo a la forma, a las composiciones ortodoxas que solemos ver con anterioridad, pues en este caso, solamente a quienes fueran capaces de entenderlo, o mejor aún sentirlo, eran dignos de apreciarlo. Tenor que me parece contradictorio, pues a su primera fase de la época, el movimiento surgió debido a la hincha, el tedio por el neoclasicismo, y sin embargo, lo que empezaron a hacer fue replicar la conducta de excluir a cierto público espectador. A esas alturas, la autoobservación llega a un grado desmesurado de maniática, que no es otra cosa que un intento de fuga de la realidad, que el ser humano ha demostrado ser incapaz de dominar por medios racionales. Se dice que los románticos aludían al mito de la Edad de Oro, que no lograron pues superar tales pensamientos. ¿Y qué es esto de la Edad de Oro? Pues siempre el mito de la Edad de Oro se supone que es cuando a inicios de la humanidad nuestros congéneres vivieron en una especie de ideal utópico, librado de toda preocupación, menester, duda, que su condición pues era pura e inmortal. Como ya lo han dicho con anterioridad mis compañeros, esta época nos parece interesante y digna de cavilar al poderse rescatar conceptos y conductas que hasta la actualidad seguimos recreando. Hemos concientizado que en esta época se habla mucho sobre meditación y frases como estar bien contigo mismo, ideas que si las comparamos con el romanticismo tal vez no exista mucha diferencia después de todo. Nuestra condición humana nos limita a controlar nuestro entorno, pero seguimos replicando la idea del individualismo como modelo y sostén para propugnar pensamientos egocéntricos que permitan a nuestra cualidad humana emanciparse de la naturaleza. Hasta aquí llega el podcast de hoy. Esperamos no haberte dado una respuesta sino una pregunta, porque el cuestionamiento es donde se forja el conocimiento.